Hola niños, voy a presentarles la pauta del ejercicio de ciclo de Carnot para todas las pruebas. Vamos a partir entonces con la prueba del formato A. Dice que una máquina térmica opera de acuerdo al ciclo de Carnot con gas monóxido de carbono, les dan el peso molecular. La información que se dispone es la siguiente. El proceso de compresión isotérmica termina en el estado 2, y se sabe que el cociente de los trabajos, en valor absoluto, de los procesos de expansión es 0,6. El trabajo extraído de la máquina es 2100 BTU partido por libra mol. El volumen máximo del proceso de compresión adiabática es 15 pie cúbico partido por libra mol, y la eficiencia del ciclo es 30%. Y se les pide que completen esta tabla, la presión, el volumen y la temperatura para cada uno de los estados. Les pide la eficiencia para 3 ciclos, el trabajo y el calor para cada uno de los procesos en BTU partido por libra mol, y dibujar el diagrama PV. ¿Ya? Ok, entonces, veamos. Acá, cuando nosotros hacemos el diagrama PV, siempre debemos cuidar de que este proceso y este proceso correspondan a expansiones. Nosotros tenemos la expansión isotérmica y la expansión adiabática. Entonces, ¿qué significa un proceso de expansión? Que el volumen aumenta y la presión disminuye, que ocurre en este y en este. Mientras que en los procesos de compresión, acá tenemos compresión isotérmica y acá compresión adiabática, la presión aumenta y los volúmenes disminuyen. Entonces, nos dice que el gas que está actuando es monóxido de carbono. Aquí tenemos CO, el peso molecular es 28 gramos por mol o libra partido por libra mol. ¿Ok? Y nos dice que el proceso de compresión isotérmica termina en el estado 2. Este es nuestro proceso de compresión isotérmica, por lo tanto, este es el estado 2, 3, 4, 1. Bien, después nos dice que el módulo de la relación entre el trabajo del proceso de expansión isotérmica y el de expansión adiabática es 0,6. Fíjense, ¿cuál es el trabajo del proceso de expansión isotérmica? El trabajo del proceso de expansión isotérmica es este de acá arriba, trabajo 3,4. Y el de expansión adiabática vendría siendo 4,1. Pero yo les dije en clases que siempre el trabajo de este proceso, 3,4, lo podemos ver por el área bajo la curva, en módulo siempre es mayor que el trabajo 4,1 o que el trabajo 2,3. El trabajo 2,3 y el 4,1 en este caso son similares, solo que son con signos distintos. ¿Ya? Entonces, siempre el trabajo 3,4 es el mayor trabajo que hay con respecto a cualquiera de los otros procesos. Entonces, en este caso, como me están diciendo que ese cociente es 0,6 y es menor que 1, entonces en el numerador debe ir el valor del trabajo del proceso menor. ¿Ok? Entonces, en este caso es menor el 4,1, entonces sería trabajo 4,1 dividido por el trabajo 3,4, en un valor absoluto, queda lo mismo en este caso, y eso es 0,6. Si yo les hubiese dicho que ese valor es 1,5, por ejemplo, si hago cualquier valor mayor que 1, sería al revés, sería el trabajo 3,4 dividido por el 4,1. Pero para cualquier valor menor que 1, como 0,6, 0,5, 0,55, o el que ustedes quieran, debe ir entonces en el numerador el trabajo de menor valor. ¿Ok? Bueno, en los procesos de expansión, como ocurre en el 3,4 y el 4,1, el trabajo es positivo, por lo tanto podemos sacar el módulo, el valor absoluto sin ningún problema, y nos queda que el trabajo 4,1 es igual a 0,6 trabajo 3,4. Bien, tenemos entonces nuestra primera ecuación. Después dice, el trabajo extraído de la máquina es 2100, ¿ok? BTU libra mol. ¿Cuál es el trabajo extraído de la máquina? Siempre va a ser el trabajo positivo, que corresponde, ¿cierto? Porque este va con la flecha hacia afuera, por lo tanto va a ser trabajo 3,4 más trabajo 4,1 va a ser igual a 2100. Y después dice, el volumen máximo del proceso de compresión adiabática es 15. ¿Cuál es el proceso de compresión adiabática? Es este, ¿ya? Y nos está diciendo que el volumen máximo es 15, este volumen 3 es menor que el volumen 2, por lo tanto el volumen máximo corresponde a 15. Y por último, nos dice que la eficiencia del ciclo es 30%, entonces la eficiencia es 0,3. ¿Okay? Bien, ¿cómo hacemos esto?
tenemos nuestras ecuaciones, W41 igual a esto, y 34 más 41 es igual a 2100. ¿Okay? Bueno, acá, si ustedes se fijan, tienen dos ecuaciones, una, dos, y tienen dos incógnitas, que es trabajo 3,4 y trabajo 4,1. Por lo tanto, lo resuelve fácilmente con un sistema de ecuación, y vamos a encontrar que el trabajo 4,1 es esto, y el trabajo 3,4 vale esto. ¿Okay? Por otro lado, ya tengo este trabajo y este trabajo, pero yo sé que el trabajo 2,3 es igual en valor absoluto al 4,1, con la única diferencia que el trabajo 2,3 es negativo. Por lo tanto, ya tengo el trabajo 2,3. ¿eh? El trabajo 2,3 es igual a menos trabajo 4,1, y eso vale menos 787. ¿Ok? Bueno, para ir sacando resultados, también como conozco el trabajo 3,4 en el proceso isotérmico, recuerden que en el proceso isotérmico el delta U vale 0. Por lo tanto, el calor 3,4, que corresponde al Q sub H, es igual al trabajo 3,4. Entonces, como ya había calculado el trabajo 3,4, tengo ya el valor del calor que está ingresando al sistema, que es 1312,5. Por lo tanto, pongo acá en este diagrama los resultados que he ido calculando. Recordar que tanto el proceso 4,1 como el 2,3 son procesos adiabáticos, y por lo tanto el calor asociado vale 0. ¿Ya? Bien, la próxima fórmula que vamos a utilizar es la de la eficiencia. Recuerden que la eficiencia es 1 menos valor absoluto de QL sobre QH, o bien es el trabajo neto dividido por Q sub H, o bien es 1 menos TL dividido por T sub H. ¿Ya? Bueno, en este caso yo tengo los valores de Q sub H, fíjense, no tengo el valor de Q sub L, pero tengo esta fórmula, que tengo la eficiencia. Por lo tanto, de acá, yo puedo despejar cuánto vale Q sub L. El valor de Q sub L, recordar que como es un proceso de compresión, el calor es negativo, ¿ya? Entonces me va a quedar 1, bueno, despejando, 1 menos eficiencia, el QH lo puedo sacar, porque el QH es positivo, y me va a quedar entonces que el valor absoluto del Q sub L es 918,75. Por lo tanto, como Q sub L yo sé a priori, ¿cierto?, que es negativo, le antepongo el signo negativo. En este proceso, el calor menos trabajo es igual a delta U. Al igual que en 3,4, es un proceso isotérmico. Por lo tanto, recuerden que para un gas ideal isotérmico, el delta U vale 0. ¿De dónde sale eso? Sale de que el delta U es C sub V por delta T. Y como es isotérmico, delta T vale 0. Entonces, significa que el calor 1,2 es igual al trabajo 1,2. Y esto es el calor cedido por el sistema, o rechazado, o perdido, que sería Q sub L. Entonces el Q sub L vale menos 918. ¿Bien? Y eso equivale al trabajo 1,2, y con ello ya tenemos todos los trabajos y los calores determinados. ¿Okay? Entonces acá ponemos los valores que teníamos del calor y trabajo, el trabajo y el calor y el trabajo, el trabajo y el calor. Tenemos ya calculados todos los trabajos y calores de todos los procesos. Entonces, ahora vamos a tener que empezar a determinar las propiedades. Si ustedes se fijan, las propiedades PVT, si ustedes se fijan, no hay ninguna presión, volumen ni temperatura que conozcamos, salvo en el estado 2, que conocemos el volumen. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué fórmulas podemos utilizar. Acá yo tengo esta ecuación, QH sobre QL es igual a TH sobre TL, y además yo tengo que el menos trabajo es igual a C sub V por delta T. ¿Verdad? Este es el trabajo que tengo acá. Siempre es C sub V por la temperatura final, recordar que es esta temperatura, menos TH. ¿Ok? Bien, entonces, si ustedes se fijan, tenemos dos ecuaciones y tenemos solamente dos incógnitas, que en este caso son T sub L y T sub H. Por lo tanto, hacemos un sistema simple y lo resolvemos y obtenemos entonces esta fórmula para T sub L. Trabajo 4,1, recuerden que conocemos todos los trabajos y los calores ya a esta altura. El valor de C sub V, que lo sacan desde la tabla de los calores específicos, y tenemos QH y QL. Por lo tanto, ya podemos determinar la temperatura del recipiente, ¿cierto?, de baja temperatura, y después, una vez calculado esto, podemos utilizar esta fórmula 5, o bien la 4, y determinar T sub H. Entonces, de las tablas de calores específicos, saco los valores de C sub P y de C sub V en sistema inglés, y con ello encontramos que el T sub L es 368,7,
es esta temperatura, y con esta ecuación determino el T sub H. Ya tenemos T sub H y T sub L, entonces ya estamos al otro lado, ¿cierto?, del ejercicio. Porque en este caso tenemos nosotros el T sub H, en este caso el T sub L, con el volumen, y puedo aplicar la ecuación de gas ideal y calcular la presión respectiva. ¿Ok? Bien, veamos. P sub 2 es igual a RT dividido por el volumen, trabajamos con este valor de R, ¿cierto? Y después podemos calcular la presión 2, no hay ningún problema en eso. Luego, una vez que tenemos ya completamente definido el estado 2, si ustedes se fijan en todos los otros estados, solamente tenemos un valor que es la temperatura. Al tener un solo valor acá y tener el otro completamente definido, significa que puedo aplicar proceso politrópico en la zona que corresponda, es decir, en los procesos que son adiabáticos. ¿Por qué? Porque es un proceso adiabático y gas ideal. El CO, recuerden, es un gas ideal. Entonces, al ser este un proceso adiabático, significa que puedo aplicar los procesos politrópicos en el proceso 2,3. Entonces, veamos, tenemos estas ecuaciones, D por P elevado a eso es constante. En el estado 2 conozco todo, lo voy a poner amarillito, y en el estado 3 conozco solamente la temperatura. Por lo tanto, el P3 lo puedo determinar desde esta ecuación. Lo pongo en verde porque tengo una sola incógnita, ¿ya? De esta ecuación, lo mismo, conozco todo el estado 2, conozco la temperatura T3, pero no conozco el volumen 3. También la pongo en verde porque tenemos una sola incógnita. Pero en esta, conozco todo el estado 2, pero no conozco ni P ni V del estado 3, solo conozco la temperatura, por lo tanto lo pongo en rojo, porque significa que yo esta ecuación no la podría utilizar, ¿ya? Entonces, ustedes son libres de trabajar o con esta ecuación o con esta. Yo trabajé con esta, y después, lo primero es calcular el K va a ser C sub P dividido por C sub V, que lo había sacado recién, ¿cierto? Vamos a devolvernos, lo habíamos sacado desde la tabla, ahí tenemos los valores de C sub P y de C sub V, que el factor K es adimensional porque C sub P y C sub V son calores específicos, presión y volumen constante respectivamente, y las unidades son las mismas, ¿ya? Entonces, aplicamos y calculo de acá el volumen 3. Ya teniendo el volumen 3, ¿cierto?, y teniendo la temperatura, puedo aplicar ecuación de gas ideal para sacar la presión 3, o bien aplicar alguna ecuación de proceso politrópico que yo pueda utilizar. Entonces pongo los datos, ¿okay? Yo lo apliqué usando la ecuación de gas ideal, entonces ya conozco completamente el estado 2 y 3. Y ahora nos resta por calcular el estado 4 o en realidad el 1. ¿Ya? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Si ustedes se fijan, en el estado 4 y en el estado 1 solo conozco la temperatura, por lo tanto no puedo aplicar proceso politrópico, porque al aplicar proceso politrópico tendría dos incógnitas en el estado 4, así como en el estado 1. Por lo tanto, debo recurrir a alguna ecuación de trabajo. Si ustedes se fijan, el trabajo 3,4 es igual a RTH, logaritmo natural de V4 dividido por V3. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, pero el volumen 3 yo lo conozco, por lo tanto puedo calcular el volumen 4 desde esta ecuación. ¿Okay? Ahí tienen que ver que es fácil de despejar. Tenemos el logaritmo natural de esto es igual a esto, el exponencial de esto es igual al argumento del logaritmo, y de ahí despejan el volumen 4. Por lo tanto, ponemos los datos, cuidado con la conversión de unidades, y obtenemos que el volumen 4 es 21,57. Y aquí ya se nos facilita completamente el ejercicio. No era un ejercicio difícil, y era un ejercicio súper rápido de realizar. Acá, ustedes entonces en el estado 4 ya conocen el volumen y la temperatura, aplican gas ideal y pueden determinar la presión 4. Después, el proceso 4.1, como es un proceso adiabático, pueden aplicar las ecuaciones del proceso politrópico, y ya pueden determinar temperatura y presión fácilmente del estado. ¿Ven? La presión del estado 4 la calculo, ya conocemos completamente el estado 4, podrían haber aplicado también esta ecuación ahora para el proceso 4.1, yo puedo aplicar ecuaciones de proceso politrópico, el estado 4, ¿cierto? Ya lo conozco, y ahí vamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Bien, fíjense. El estado 4 está definido,
Entonces, podemos aplicar ahora del 4 al 1. El 4 está completamente definido, por eso lo pinto amarillo, pero el estado 1, conozco solamente la temperatura. Esta no nos sirve porque tenemos dos incógnitas, pero podemos usar esta o esta. Si yo utilizo esta ecuación, después despejando el volumen 1, me va a quedar que es 52,61. Ya en el estado 1 conozco el volumen y conozco la temperatura, por lo tanto puedo aplicar ecuación de gas ideal o bien la ecuación de proceso politrópico. Voy a aplicar esto para cambiar un poquito y obtengo la presión 1 que es 75,2. Entonces, ahora pongo los valores y tenemos que ver si el gráfico es consistente. De aquí para allá tiene que subir la presión y acá el volumen. Los volúmenes 6, 15, 21, 52. Perfecto. Las presiones 75, 263, 262. Si ustedes se fijan, este debería estar más abajo, por lo tanto hago nomás una baja, ¿ven? Y cambiamos ahora, y acá sí quedó, ¿ven? Entonces, si ustedes se fijan, la persona que sabía Carnot, el ejercicio resultaba muy rápido y muy sencillo, ¿ya? Con esto encontramos ya los resultados, ponemos acá los resultados de los estados, los resultados de los procesos, y ahora hay que calcular la eficiencia. Fíjense, la eficiencia que me daban era CO3. La eficiencia para n ciclo se mantiene, no la puedo multiplicar por n, es como que ustedes están en una carrera y tienen una eficiencia del 95%, y si hacen 2 veces la carrera, la eficiencia no se va a multiplicar por 2, la eficiencia se mantiene. Entonces, eso nunca se multiplica. Al contrario, en el caso de los trabajos, si yo tengo trabajo de un ciclo, sumamos todo esto, y sumamos todo esto para el calor de un ciclo. Pero si yo hago 3 ciclos, ahí sí es que se multiplica tanto el trabajo como el calor. ¿Okay? Entonces, chicos, el ejercicio, para las personas que lo hicieron correctamente, felicitaciones, era un ejercicio muy simple. Veamos la prueba B. En la prueba B, bueno, dan los datos, ahora estamos trabajando con gas metano, dice que el proceso de expansión isotérmica comienza en el estado 4, acá dice Javier, estudiante de termodinámica, encontró que el valor absoluto del trabajo del proceso de expansión isotérmica es el 60% del trabajo de compresión adiabática, mientras que Gabriela dice que es al revés, o sea que el trabajo del proceso de compresión adiabática es el 60% del trabajo de expansión isotérmica. Solo uno de ellos tiene razón, ojo con eso. El trabajo ingresado a la máquina es 2000, el trabajo, vamos a faltar una A, el trabajo ingresado a la máquina es 2100, el volumen mínimo del proceso de compresión adiabática es 15 y la eficiencia del ciclo es 30%. Y nos pide completar la misma tabla que para los niños que hicieron la prueba A, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Tenemos el gas etano, vamos a ponerlo acá al medio para recordarnos cuando usemos el peso molecular y los calores específicos, ¿ok? Y vamos a ver, dice, el proceso de expansión isotérmica comienza en el estado 4. Este es mi proceso de expansión isotérmica, por lo tanto, esto empieza en el 4. 4, 1, 2, 3. Siempre está la isoterma a temperatura alta, esta es la isoterma a temperatura baja. Después dice, el módulo de la relación entre el trabajo del proceso de expansión isotérmica, ¿cuál es el trabajo del proceso de expansión isotérmica? Vendría siendo 4,1. Y el de compresión adiabática, este es 3,4. Dice que es 0,6, ¿ok? Bueno, si ustedes se fijan, este módulo, este es mayor siempre el trabajo que este. Como el valor es 0,6, entonces tenía razón Javier, ¿verdad? Que es el trabajo 3,4 dividido por trabajo 4,1 en módulo es 0,6. Este tiene que ser en módulo, ¿por qué? Porque este trabajo es positivo y el trabajo 3,4 es negativo. Por lo tanto, tenemos que el trabajo, para sacar el valor absoluto, el trabajo 3,4 es igual a menos 0,6 trabajo 4,1. ¿Okay? Bien. Lo otro que nos dice es que el trabajo ingresado a la máquina, ahí nos comimos una A, el trabajo ingresado a la máquina es 2100, entonces, ¿cuál es el trabajo que ingresa? Recuerden, de acá, de los procesos de expansión, se genera trabajo. En los procesos de compresión es donde
ingresa trabajo. Entonces el trabajo 2.3 más el trabajo 3.4 es igual a 2100, pero como son valores de compresión, sabemos que tenemos que anteponer el signo negativo. ¿Ya? No se olviden de eso. Después dice el volumen mínimo del proceso de compresión adiabática. Este es el proceso de compresión adiabática, y el volumen más pequeño es el volumen 4. El volumen 4 está antes, o está más cerca, ¿cierto?, del origen, que el volumen 3. Por lo tanto, el volumen que me están dando es el volumen 4. Y la eficiencia es 0,3. Entonces, vamos a aplicar, vamos a resolver nuestras ecuaciones. Acá tenemos dos ecuaciones, pero tenemos una, dos, tres incógnitas. Tenemos que buscar otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que el trabajo 2.3, además, es igual a menos trabajo 3.4. ¿Sí o no? El trabajo 2.3 es igual a menos trabajo 3.4 menos 2100. Así que ustedes despejan de acá, ¿cierto? Después, el trabajo 4.1, que es este, es igual a Q sub H. Y eso es igual a trabajo 3.4 dividido por 0,6 en negativo, lo sacan de acá. Y también tenemos que el trabajo 1.2 es igual a menos trabajo 3.4. Bien, acá tenemos todos los trabajos involucrados. Por otro lado, tenemos que la eficiencia es el trabajo de ciclo dividido por Q sub H. ¿Okay? Pero el Q sub H es igual a menos trabajo 3.4 dividido por 0,6. Y acá el trabajo 1.2 le vamos a poner que es igual a menos trabajo 3.4. El trabajo 2.3 es igual a menos trabajo 3.4 menos 2100, más el trabajo 3.4 y más trabajo 4.1, que es igual a menos trabajo 3.4 0,6. Por lo tanto, si ustedes se fijan, acá tenemos una sola incógnita, que es el trabajo 3.4. Tienen que despejar y obtienen el valor del trabajo 3.4. Eso no tiene ningún problema para ustedes, porque ustedes se supone que saben resolver ecuaciones. Eso lo saben niños más pequeños también. ¿Ya? Entonces, el trabajo 3.4 tiene un valor de menos 967,74. Y ya con eso se les hace facilísimo. Fíjense, el trabajo 2.3 era igual a menos trabajo 3.4. El trabajo 4.1, déjenme ver una cosa, el trabajo 2.3 es igual al menos trabajo 3.4, menos 2100, perdón, y el trabajo 4.1 es igual a esto, por lo tanto, obtienen que el trabajo 3.4 es igual a ese valor. Y ahí van despejando, y van a obtener entonces todos los trabajos. Con estas ecuaciones obtienen todos los resultados. Por lo tanto, a esta altura ya tengo calculado todos los trabajos y los calores. Por lo tanto, ahora vamos a ver. Tengo todos los trabajos y todos los calores, aplico estas relaciones, ¿cierto? De Q sub H sobre Q sub L es igual a TH dividido por T sub L, y que el menos trabajo 1,2 es igual a esto. Entonces, despejo primero, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, la única incógnita son TL y TH, y por lo tanto, acá tenemos esta ecuación, tenemos que obtener el valor del calor específico para el etano, desde la tabla de calores que ustedes tienen, y tenemos los trabajos 1, 2, QH y QL, por lo tanto, ya estamos en condiciones de determinar el valor de la temperatura del reservorio bajo, ¿ok? Cuidado con las unidades, acá tenemos BTU partido por libra-mol el trabajo, mientras que el C sub V es BTU libra-Rankine, por lo tanto tenemos que utilizar nuestro peso molecular, y con ello nos queda que la temperatura del recipiente bajo es 210,5, y aplicando cualquiera de las dos ecuaciones de acá, puedo determinar el valor de T sub H, y me va a dar que es 299,9 Rankine. Ponemos los valores de TL y de TH, ¿ya? Fíjense, hacemos lo mismo que en el ejercicio de la prueba A. Aquí teníamos conocido el volumen y conocemos la temperatura, por lo tanto puedo determinar la presión 4. Una vez conocido completamente el estado 4, ¿qué hago? Aplico proceso politrópico y puedo determinar la presión y el volumen del estado 3 porque conozco su temperatura. Después, los estados 1 y 2, tengo que aplicar alguna ecuación de proceso acá, o bien acá para calcular otra propiedad del estado 1 o 2 de agua. Entonces, para el estado 4 conozco el volumen y la temperatura, aplico ecuación de gas ideal, muy simple, y pueden determinar el valor de P4. Entonces, ya ahora tengo un proceso politrópico acá.
El estado 4 lo pongo amarillo porque lo conozco, ¿cierto? A esta altura, y por lo tanto, ahora yo ya puedo aplicarlas cualquiera de ellas para determinar el estado 3. Entonces, yo voy a escoger, voy a decir T4 por V4 elevado a K, es igual a esto. Acá ya conocemos, vamos a ver una cosa, este es amarillo también. Vamos a pintarlo amarillo, porque ya recién no lo habíamos calculado, pero ya a esta altura lo conocemos. Por lo tanto, esto es de color verde, para que no se vayan a equivocar. El mismo verde, ¿no? Ahí. Entonces, vemos acá que este tampoco todavía no lo pueden calcular, porque tienen dos incógnitas, ¿ven? Sigue siendo rojo. Entonces, en este tienen dos incógnitas, que son la presión y el volumen. No puedo aplicar esta ecuación, pero esta sí o esta, porque si aplico esta, calculo la presión, y si aplico esta, calculo el volumen. Yo apliqué esta y pude calcular el volumen. Vean bien cómo se despeja el valor del volumen. Tienen que elevar a 1 sobre K menos 1, ¿cierto? Y les va a quedar que la relación de temperatura es elevado a 1 sobre K menos 1, y por el volumen 4. Y ahí pueden determinar el volumen 3. Bien, perdón, el volumen 4. Y ya lo habían calculado, y ahora pueden determinar el volumen 3. Entonces, en el estado 3, ya conozco a esta altura el volumen 3 y la temperatura. Aplico bien gas ideal o bien proceso politrópico, puedo aplicar P por V elevado a K, es constante, y con eso yo podría determinar la presión 3. Pero yo apliqué simplemente la ecuación de gas ideal. Ya, a esta altura conocemos, por ejemplo, en esta ecuación solamente desconozco P3, la puedo aplicar. En esta ecuación desconozco P3, la puedo aplicar. Pero en esta ecuación conozco la temperatura y el volumen, por lo tanto no tengo ninguna incógnita y no podría aplicarla, por eso las pongo rojas, ¿ya? Entonces calculo la presión T, ya a esta altura tengo completamente definidos la presión, el estado 3 y el estado 4, ¿ya? ¿Qué significa que está completamente definido? Que ya conozco la temperatura, la presión y el volumen. Ahora puedo aplicar la ecuación de trabajo en el proceso 4.1 o bien en el 2.3 para poder determinar algún valor del estado 1 o del estado 2. Yo escojo, ustedes podrían haber escogido escojo trabajar con el trabajo 4.1 es RTH, logaritmo natural del volumen 1 dividido por el volumen 4, y de allí despejo el volumen 1. Y calculo el valor. El volumen 1 es igual a esto, ponemos los valores, tienen que tener siempre mucho cuidado con la conversión de unidades, ¿ya? Para el día de la prueba que les voy a hacer oral, yo les podría decir que calcularan el volumen 1 y tienen que saber trabajar también las unidades, ¿ok? Tienen que estar en su mano la tabla de unidades, de conversión de unidades, así como las tablas de vapor. Entonces, nosotros calculamos el volumen. Bien, en el estado 1 ya conozco el volumen y la temperatura, por lo tanto puedo aplicar presión de gas ideal y con esa ecuación calculo la presión 1, ¿ok? Entonces, calculamos la presión 1. Si ustedes se fijan, en el estado 1 yo conocía la temperatura y el volumen. En el estado 2 conozco la temperatura. Por lo tanto, yo podría haber usado esta ecuación y calcular el volumen 2 al tiro, ¿ya? O bien podría ver si podría aplicar esta, pero tengo 3 incógnitas y 3 variables rojas, por lo tanto no podría utilizar esta ecuación. Y acá también tengo 2 incógnitas, por lo tanto tampoco podría usar esta ecuación. La única que podría haber aplicado era esta y calcular ahora el volumen 2. Pero yo prefería aplicar la ecuación de gas ideal y calculé la presión 1, ¿ya? Bien, el estado 1 ahora está completamente definido. Le falta el estado 2 y obviamente que acá la única manera es aplicar la ecuación de proceso politrópico. Entonces veamos cuál me sirve. En el estado 1 conozco todo, amarillo. En el estado 2 conozco solamente la temperatura. Esta la puedo aplicar y calcular el volumen. Esta no la puedo aplicar porque desconozco la presión y el volumen, son 2 incógnitas. Recuerden que para poder usar una ecuación de proceso politrópico tienen que tener una sola variable roja, una sola incógnita, ¿ya? Y acá conozco el estado 1 y del estado 2 conozco solamente la temperatura, por lo tanto tengo que calcular la presión 2, ¿ya? Entonces yo apliqué esta ecuación y determino el volumen 2.
Entonces en el estado 2 ya conozco el volumen y la temperatura, así que ahora podría aplicar o proceso politrópico o bien la ecuación de gas ideal para calcular la presión. Puedo aplicar cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿ya? Esta no, porque acá conozco todo, y por lo imposible que aplique esta, porque si conozco todo, ¿qué voy a determinar? ¿Okay? Y acá aplico la ecuación de proceso esta, porque para mí es más simple. Si a alguien le es más fácil esta o la ecuación de gas ideal, aplica lo que quiera y debería obtener el mismo valor o muy cercano. El valor de la presión 2 es 1,4, ponemos los valores y ahora vemos si están ordenados correctamente en el gráfico. Y vemos que 14,29 con 21 acá está mal puesto, todo lo otro está correcto, de aquí para allá sube, excepto estos dos, por lo tanto hago un cambio y me queda, ahí está subiendo. Y eso era toda la prueba, o sea, yo encuentro que estaba muy simple este ejercicio, ¿ya? Y ponemos ahora los resultados en las tablas. Eficiencia para 3 ciclos, la eficiencia se mantiene, jamás se multiplica por n, por el número de ciclos, nunca, ¿ya? En el caso del trabajo y el calor, ese se multiplica por n, ¿ok? Acá les dio 400 y tanto, ¿ya? Habría que sumar todo esto, o acá, y les da el calor y el trabajo un valor de 400 y tanto, y eso al multiplicarlo por 3, porque son 3 ciclos, les da este valor, ¿ok? Bien, la prueba C, tenemos una máquina térmica, opera de acuerdo al ciclo de Carnot con gas propano, aquí le dan los datos, aquí se sabe que el cociente del módulo entre los trabajos de los procesos isotérmicos es 0,65. ¿Ya? Vamos a ver cómo hacemos esta prueba. Nos piden lo mismo que en todas las pruebas, ¿verdad? Presión, volumen, temperatura, y trabajo y calor. Y la eficiencia entonces. Veamos. El proceso de expansión adiabática comienza en el estado 4. Este es el proceso de expansión adiabática, ¿cierto? Este es un proceso de expansión, este es un proceso de expansión. Acuérdense que para que haya expansión hay un aumento de volumen y una disminución de presión, ¿ok? Entonces, significa que comienza en el estado 4, entonces este es el estado 4. Después del 4 sigue 1, 2, 3, ¿ok? Después dice, el cociente, pongan atención, del módulo entre los trabajos de los procesos isotérmicos. ¿Cuáles son los trabajos de los procesos isotérmicos? Trabajo 3,4 y trabajo 1,2. Si yo digo que el módulo es 0,65, significa que en el numerador tiene que ir el trabajo más pequeño. Si ustedes ven las áreas de esto, el trabajo más pequeño es el del 1,2. Por lo tanto, el de 1,2 tiene que ir arriba. Si yo te hubiese dado un valor mayor que 1 acá, sería al revés este cociente, sería trabajo 3,4 dividido por trabajo 1,2. Pero siempre que haya un valor menor que 1, va a ser trabajo 1,2 dividido por 3,4, porque el trabajo 1,2 es el área, el trabajo que hay debajo de esta curva, que es mucho menor que el trabajo que hay debajo de 3,4. Entonces, por un lado, tenemos el trabajo 3,4 es positivo y el 1,2 es negativo. Por lo tanto, para sacar el módulo, tenemos que anteponer el signo negativo. Y nos queda que el trabajo 12 es igual a menos 0,65, trabajo 34. Después dice, el trabajo ingresado a la máquina térmica es 3.000. ¿Dónde ingresa trabajo? Acuérdense siempre, ingresa trabajo en el proceso 1,2, que es el condensador, y en el 2,3, que es el compresor. Ingresamos trabajo, y por lo tanto, eso va a ser igual a menos 3.000. Y después dice, el trabajo de 2 ciclos es 700 BTU libra-mol. Significa que el trabajo de un ciclo es 700 dividido por 2. O sea, el trabajo del ciclo es 350. ¿Ya? Y me dice que el volumen mínimo del proceso de expansión adiabática, es 5, el volumen 4 es 5. ¿Ya? Entonces, nos ponemos ahora a trabajar nuestras ecuaciones. Tenemos todas estas ecuaciones, trabajo 1,2 igual a eso, esto es igual a esto, el trabajo del ciclo, que era 350, es el trabajo de la suma de todos los procesos, 1, 2, 2, 3, 3, 4 más 4, 1. ¿Por qué yo pongo 1, 2 más 3, 4? Porque el trabajo 4, 1 es igual a menos trabajo 2, 3 y por lo tanto se anula, por eso lo puse, ¿ya? Después de acá, yo despejo, ¿ya? Con todo esto y empiezo a trabajar las ecuaciones y llego finalmente a los valores de trabajo 1, 2, trabajo 3,
4, y trabajo 2,3 que es igual al menos trabajo 4,1. Con esto, con esta simple fórmula, ya he calculado todos los trabajos y todos los calores. Recordar que en los procesos adiabáticos, o sea, el 4,1 y el 2,3 en este caso, los calores valen 0. En los procesos de isotérmicos, el trabajo es igual al calor que calculen. Por lo tanto, el trabajo 3,4, que era igual a QH, es 1000. Y en este caso, el trabajo 12, que es igual al QL, es igual a menos 650. Tenemos el trabajo 4,1 y el 2,3. Entonces, ya tenemos todos los trabajos y los calores calculados. Y comenzamos con el estado 4. ¿Por qué? Porque en ese estado conocemos el volumen 5. ¿Ya? Hacemos lo mismo que en todas las pruebas anteriores, en todas las versiones. Todas las versiones, si ustedes se fijan, tenían el mismo grado de dificultad. ¿Ya? Entonces, despejamos el valor de la temperatura T sub L. Una vez que calculamos T sub L, sacamos el valor de T sub H. Tenemos todos los trabajos y calores, no hay problema. Y los valores de calores específicos a volumen constante los sacamos desde la tabla de calores específicos. ¿Ya? Entonces, sacamos los valores, C sub P y C sub V, revísenlo en su tabla, del propano, calculamos el valor de TL, que es 274, y después el valor de TH, que es 421,5. ¿Ya? Entonces, tenemos allí, en el estado 4, ya calculamos la temperatura, que es la temperatura T3 igual a T4 igual a TH, y en el estado 1 tenemos el T sub L, que es igual al T1 y al T2. ¿Con qué estado comenzamos? Obviamente que con el estado 4. ¿Por qué? Porque conocemos la temperatura y el volumen, por lo tanto podemos calcular la presión 4. Aplicamos la ecuación de gas ideal, entonces ya conocemos en el estado 4 todo, ¿se fijan? Entonces en el estado 1 podemos aplicar acá un proceso politrópico del 4,1 para poder determinar el estado 1. Veamos qué ecuaciones nos sirven. Lo que está en rojo es lo que desconocemos. Esta no nos sirve porque tenemos dos incógnitas. Acá tenemos una incógnita que es el volumen y acá la presión. Puedo aplicar cualquiera de las dos. Yo apliqué esta, ¿ya? Ustedes podrían aplicar esta o la que quieran. Y de ahí obtengo el valor entonces del volumen 1, ¿ok? El volumen 1. Después, en el estado 1 ya conozco el volumen y conozco la temperatura, por lo tanto, para calcular la presión, puedo aplicar proceso politrópico o bien calcularlo con la ecuación de gas ideal. Para aplicar proceso politrópico, tendría que aplicar esta ecuación, ¿ya? Pero yo apliqué ecuación de gas ideal. ¿Por qué quise? Ustedes pueden aplicar esto y van a obtener el mismo valor. Entonces ya conocemos el estado 4 y el estado 1 completamente. Bien, del estado 2 y 3 solamente conocemos las temperaturas, por lo tanto debemos aplicar alguna ecuación que nos relacione 3 con 4, que debiera ser la ecuación, por ejemplo, el trabajo 3,4 es igual a RTH, logaritmo natural de V4 sobre V3. O bien aplicar la ecuación de trabajo acá, y decir que el trabajo, menos trabajo 1,2, por supuesto, igual acá arriba era menos trabajo 3,4. El menos trabajo 1,2 es igual a RT sub L, logaritmo natural de V2 sobre V1. ¿Ya? Entonces yo apliqué el trabajo 3,4, ¿verdad? Y de aquí entonces puedo calcular, perdón, acá me equivoqué, acá es trabajo 3,4 es igual a RTH logaritmo natural de V4 sobre V3, ¿verdad? Que es la fórmula, no tienen que aplicar la primera ley, porque ya la habían aplicado y estamos despejando el trabajo de flujo. Y acá también estamos despejando el trabajo de flujo, que es el trabajo 1,2 es RTL logaritmo natural de V2 sobre V1. Y acá RTH es igual a logaritmo, el trabajo 3,4 es RTH logaritmo natural de V4 sobre V3. Y de acá calculamos entonces V3, ¿ya? Y de acá determinamos, tienen que tener cuidado con las, o sea, tienen que tener mucho cuidado con la fórmula, ¿ya? Acá, si ustedes se fijan, el V4 sobre V3 y esto, como yo quiero el V3, por eso al final me queda al menos acá adentro, ¿ok? Porque lo dividí, quedaría V4 dividido por este exponencial, pero ustedes lo pueden dividir o bien yo lo dejo multiplicando y le cambio de signo al exponencial. Y después acá hay conversión de unidades, calculo el volumen 3, y ya el estado 3 conozco la temperatura y el volumen, puedo aplicar ecuación de gas ideal y calcular la presión 3. O bien podrían aplicar alguna ecuación de proceso politrópico si es que les corresponde. Calculé la presión 3,
tengo todo el estado 3 conocido, y ahora sí o sí tengo que aplicar proceso politrópico. En realidad, ustedes pueden aplicar proceso politrópico acá, y también tienen otra posibilidad, que es aplicar la ecuación de trabajo aquí en el proceso 1-2, y calcular, por ejemplo, el volumen 2, ¿ya? Un poquito más laborioso. Por lo tanto, yo acá prefiero aplicar la ecuación de proceso politrópico. Aplico politrópico y obtengo entonces el valor del volumen 2, y después para calcular la presión, ¿cierto? Basta con que aplique una ecuación de proceso politrópico o bien la ecuación de gas ideal, y calculo fácilmente la presión 2. Acá yo apliqué la ecuación de proceso politrópico para ir variando un poquito, para que ustedes vean que también se puede, ¿ya? Y al final tenemos ya todo calculado, ¿ok? Vemos si esto está ordenado y nos damos cuenta que acá está ordenada la presión, pero acá el volumen este es mayor que este, por lo tanto tenemos que correrlo, y nos queda esto. Por último, ponemos los datos en nuestra tabla, eficiencia para 3 ciclos, es la misma eficiencia que doy en el ejercicio, o bien, si no la diera, la calculan con 1 menos TL sobre TH, o 1 menos QL sobre QH, o trabajo del ciclo dividido por el QH, ¿ok? Y acá calculamos el trabajo y el calor para los 3 ciclos. Acá tienen que multiplicar por el número de ciclos que doy en el caso del trabajo y el calor. Y la última prueba, ¿ya? Tenemos esta información, ¿ok? La vamos a ir leyendo a medida que vayamos haciendo el ejercicio. Nos pide las mismas cosas. Y veamos, esta máquina opera con propano también, el mismo peso molecular, ya dice el proceso de compresión adiabática comienza en el estado 1. Este es el proceso de compresión adiabática, por lo tanto es 1, 2, 3, 4, y acá metemos al propano para recordar las propiedades. Después dice, se sabe que el cociente es división, razón, ¿ok? Eso deberían saberlo. Se sabe que el cociente del módulo entre los trabajos de los procesos isotérmicos es 1,5. ¿Ya? Estos son los procesos isotérmicos, ¿ya? Estos dos. Por lo tanto, como el valor es mayor que 1, en el numerador debe ir el trabajo mayor, que en este caso es el trabajo 2,3. Siempre recuerden que el trabajo del proceso de expansión isotérmica es el mayor que todos. Eso lo ven ustedes por el área bajo la curva, eso lo pasé en clase. Por lo tanto, me queda el módulo del trabajo 2,3 dividido por el 4,1 es igual a 1,5. En el ejercicio anterior, el valor de ese módulo era menor que 1, por lo tanto, para este caso, si hubiera dado yo un valor menor que 1, sería trabajo 4,1 dividido por trabajo 2,3. Bien, el trabajo 2,3 es positivo y el 4,1 es negativo. Por lo tanto, si quiero sacar el módulo, tengo que anteponer el signo negativo allí. ¿Ok? Bien, ¿qué más nos da? El trabajo ingresado a la máquina térmica es 3100. ¿Dónde ingresa? Es el trabajo 4,1 más el trabajo 1,2, y eso es menos 3100 porque está ingresando trabajo, ¿ya? Eso es de acuerdo a nuestra convención de signos. Después dice la presión máxima del proceso de expansión adiabática. ¿Cuál es el proceso de expansión adiabática? Es esta. Y la presión máxima corresponde a P3. Y dice también que, nosotros también decía que el trabajo del ciclo era igual a 310 BTU libra-mol, ¿ok? Entonces, ese era otro dato que nos daba el ejercicio, por lo tanto, acá nos empezamos a trabajar con estas ecuaciones, y vamos calculando, despejen ustedes mismos, y van a obtener el trabajo 4,1, el 2,3 y el trabajo 1,2, que es igual a menos trabajo 3,4. Entonces ya tenemos todos los trabajos y los calores definidos. O sea, no era la estudiante que se sabía la materia, estos ejercicios eran muy rápidos de desarrollar, no más de 20 minutos, 25 minutos, porque no tenían que hacer casi conversiones de unidades tampoco, ¿ya? Bien, lo mismo que en todos los ejercicios anteriores, ustedes tienen que calcular las temperaturas usando estas razones. Tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Conozco todo lo otro, excepto temperatura y T sub H. De acá despejo TL, si alguien quiere despejar TH, despeja TH primero, eso a gusto de cada uno. Y en mi caso, despejé TL y después despejo TH con cualquiera de estas 2 ecuaciones. Obtuve un TL de 311,4 ranking y TH de 467,1 ranking. Entonces ponemos los valores de las temperaturas. Estos son temperaturas del foco caliente, estas son temperaturas del foco frío. ¿Ya? Bien,
En el estado 3, conozco la presión y conozco la temperatura, no me queda otra cosa que aplicar la ecuación de gas ideal, es la única posibilidad, y por ahí calculo el volumen 3, ¿ya? Tengo completamente definido el estado 3, y después aplico proceso politrópico en el proceso 3-4, voy a aplicar esta ecuación, a ustedes vean cuáles más se pueden aplicar, y vemos que calculamos de acá el K me dio 1,12, y de acá despejo y puedo determinar el volumen 4. Entonces ya en el estado 3 lo tengo completamente definido, y en el estado 4 tengo el volumen 4 y la temperatura 4. Por lo tanto ya puedo calcular fácilmente la presión 4, y tengo muchas posibilidades, lo puedo hacer con ecuación de gas ideal o bien con proceso politrópico. Yo aplico ecuación de gas ideal, tienen que ver las unidades, y encuentro que la presión 4 es 0,45. Tengo completamente definido el estado 3-4. Ahora me falta calcular el estado 2 o el estado 1, de los cuales conozco un solo dato, que es la temperatura. Por lo tanto, aplico la ecuación de volumen, perdón, de trabajo, y digo el trabajo 2,3 es igual a RTH, logaritmo natural de V3 sobre V2, o el trabajo 4,1 es RTL, logaritmo natural de V1 sobre V4. Por favor, vean en la materia de dónde salen esas ecuaciones, porque tienen que saberlo para la interrogación oral, ¿ya? Bien, el trabajo 2,3 es igual a RTH, logaritmo natural de V3 sobre V2. ¿verdad? Por lo tanto, de acá yo puedo despejar cuánto vale el volumen 2, calculo el volumen 2, acá me queda que el volumen 2 es igual a V3 dividido por ese exponencial, pero para pasarlo multiplicando le cambio el signo, ¿ya? Por lo tanto, el V2, acá está la conversión de unidades, también tienen que saberlo al día de la interrogación, ¿ya? La interrogación es oral y va a ser con cámara, no pueden estar sin cámara, para ver que ustedes realmente saben la materia. ¿Ya? Y de aquí yo calculo el volumen 2, ¿ok? Del estado 2 ya tengo la temperatura y el volumen, así que ahora me queda calcular solamente la presión 2, y esa presión 2 la calculo con ecuación de gas ideal, calculo la presión 2, no hay ningún drama, y ya tengo el estado 2 completamente definido, ¿ok? Estado 2, 3 y 4 completamente definido, me falta solamente el estado 1, la presión y el volumen. Puedo calcular el volumen aplicando trabajo 4,1 es igual a RTL, logaritmo natural de V1 sobre V4. O bien puedo calcularlo usando proceso politrópico, ¿ya? Yo apliqué proceso politrópico, calculo el volumen 1, no hay ningún drama, y por último, calculo la presión 1, que tengo la forma de hacerlo ya sea con proceso politrópico o bien con ecuación de gas ideal. Lo usé con proceso politrópico y calculo esa presión, y después veo que esté ordenado correctamente, ¿ok? Y acá me doy cuenta que 91, 2006, 250, este tengo que correr. Por lo tanto, hacemos el cambio, y ahí está ordenado correctamente, ponemos los resultados en la hoja de cálculo, y en la hoja de resultados, y la eficiencia se mantiene, es 1 menos TL sobre TH, o 1 menos QL sobre QH, o trabajo del ciclo dividido por QH, y acá en los 3 ciclos multiplico el trabajo y el calor por 3. Bueno, estudiantes, si ustedes se fijan, la prueba no era difícil, tenían que saber la materia, y no era difícil de desarrollar. Para el día de la interrogación oral, ustedes deben saberse toda la materia de las pruebas, de la materia que se pasó en ciclos de Carnot y Rankine, y como les digo, tienen que estar con cámara encendida, ¿ok? Y para verlos de que los estoy interrogando, se tienen que saber todo lo que está en esta presentación, ¿ok? Bueno chicos, muchas gracias, que estén súper bien, se cuidan. Saludos.